El propósito de este video es dar los primeros pasos para la construcción de un pabellón con operaciones booleanas. Para ello, previamente hemos establecido la estructura de capas que vamos a usar. Es sencilla, tiene solamente 4 capas, la predeterminada y 3 capas más, que albergarán a un prisma auxiliar de proporciones, a las primitivas de sólidos que vamos a utilizar y a las superficies de corte para moldear estas primitivas de sólidos. Hemos dibujado un rectángulo de base que tiene proporciones 30 de ancho por 60 de largo y queremos hacer una caja que sirva como prisma auxiliar de proporciones que tenga 30 por 60 por 15. Esta caja determinará el espacio en el cual va a calzar el modelo con el cual vamos a operar con las primitivas de sólidos. Comenzamos entonces haciendo la caja, nos posicionamos para ello en la capa 01 y nos pide primera esquina de la base, luego otra esquina de base y por teclado ingresamos el valor 15 para la altura. A continuación lo que vamos a hacer es posicionarnos en primitivas de sólidos y como tenemos pensado trabajar con 3 primitivas, podemos generar 3 subcapas dentro de la capa 02 y dentro de primitivas de sólidos con un clic derecho pedimos nueva subcapa y le damos nombre esfera, podemos darle otro color, otra vez clic en primitivas de sólido, nueva subcapa, le damos otro color, le llamamos cono, primitivas de sólido, una tercera que se llame elipsoide. Al momento de colocar las primitivas se recomienda trabajar con cuerpos redondos que sobrepasen parcialmente la superficie del prisma auxiliar, especialmente en la cara superior. Se puede incluir uno o varios cuerpos sólidos. Nosotros vamos a probar con estos 3 cuerpos, el cono, la esfera y el elipsoide, en una suerte de heurística, es decir, no tenemos definida la forma que queremos del pabellón, solamente tenemos definidas las proporciones. Este es uno de los procedimientos posibles. Una heurística se denomina cuando uno está en la búsqueda de una forma a partir de la experimentación, de la exploración. Posicionados en la subcapa esfera, vamos a la cascada creación de sólidos, esfera, desde centro y radio, y le damos radio de aproximadamente 30 o un poco más para que sobrepase la caja. En perspectiva podemos ir viendo en modo sombreado la proporción que toma la esfera con respecto al prisma de proporciones. Vamos al cono, a la capa cono, desde creación de sólidos vamos a trabajar ahora en una vista en elevación. Trabajamos entonces en la vista derecha, nos pide la base del cono, vamos a indicar el centro de la base y le vamos a dar 20 unidades al radio. Cuando nos pide el final del cono le damos 100 de altura, 100 unidades. Vamos a observar haciendo doble clic sobre la pestaña derecha con que contamos ampliando la ventana perspectiva. Bueno, el cono salió en la capa esfera, entonces hacemos un cambio de capa. Para hacer un cambio de capa, activamos la capa cono, seleccionado el objeto, ponemos cambiar capa de objeto. Entonces el objeto ha cambiado de capa y ha tomado el color de la capa a la que ahora pertenece. Si hacemos un movimiento del cono, aprovechando las propiedades del Gumball tanto para traslación como para rotación, podemos ver que va adquiriendo distintas formas la combinación de estos dos objetos, y digo dos porque estoy hablando de la esfera y el cono y no de la caja prismática, que sirve nada más que para tener una idea de las proporciones que va a adquirir el conjunto. Moviendo el cono, por un lado haciendo desplazamientos, por otro lado haciendo rotaciones, que podemos hacerla numéricamente también, por ejemplo decir va a ser un giro de 12 o de 15 grados, vamos viendo que en esa interacción entre los objetos se van generando algunas líneas, curvas, que son interesantes para conseguir formas orgánicas. A continuación, lo que hacemos es activar la capa elipsoide, vamos a la cascada creación de sólidos una vez más y vamos a trazar un elipsoide.
Nos conviene hacerlo en alguna de estas vistas. Posiblemente sea mejor hacerlo en planta. Vamos a poner estructura alámbrica y en planta vamos a trazar el centro del elipsoide en coincidencia con el centro de la base del prisma. Vamos a darle la longitud a un primer radio, al segundo radio, y tenemos que definir cuál es la altura asignando el valor del final del tercer eje. Le vamos a dar 20. Enter, lo veamos en sombreado, en modo sombreado, y ahí están los tres objetos interactuando entre sí. Como se trata de una heurística, ¿qué significa heurística? Heurística es una estrategia, es el arte y ciencia del descubrimiento y la invención. La podemos considerar una estrategia de búsqueda de resultados. En nuestro caso, esa estrategia consiste en combinar las primitivas utilizadas explorando desplazamientos, rotaciones y o escalas hasta encontrar una forma que sea potencialmente un pabellón. Movemos estos elementos desplazando, girando, incluso podríamos trabajar con algún cambio de escala de alguno de ellos con respecto al otro, es decir, agrandando o achicando uno de ellos o dos de ellos, pero no todos, para ir viendo qué es lo que ocurre cuando suceden estos cambios. Ponemos por ejemplo el comando escalar, nos pide el punto base, está seleccionado el elipsoide, tomamos el centro y le damos un factor de escala mayor que 1, por ejemplo 1.2, para que se agrande y vayan apareciendo nuevas curvas en la interacción entre estos objetos. Por ejemplo, si queremos hacer girar un objeto con respecto al eje Y, que sería el eje verde, podemos hacer clic sobre el arco del gumball y dar un valor. Vamos a poner 30 para ver cómo se produce ese giro. Si queríamos que gire para el lado inverso, volvemos a hacer clic sobre el arco del gumball y ponemos un valor negativo. Entonces, por ejemplo, le pongo un valor negativo mayor que el anterior, 45 grados, y seguimos probando en esa búsqueda a ver si con estos movimientos tenemos mayor riqueza en la forma. De esta manera podemos generar distintas composiciones, pero claro, ninguna parece ser un pabellón. Una de las maneras de empezar a tener proporciones de pabellón no solamente es ver qué parte de estas curvaturas de las formas que hemos incorporado corresponden a la caja, sino también incorporar líneas rectas o curvas que puedan ser extruidas como superficies de corte del modelo para moldearlo a nuestras necesidades. Conviene que nos ubiquemos en vista frontal, pongamos activa superficies de corte y empezamos trazando una línea recta que podría estar a la altura del suelo. Luego podemos trazar un arco circular o un círculo directamente, como para que genere en este costado algún hueco que pueda significar una galería, un paseo o algo así. Podemos copiar ese círculo hacia el otro costado, incluso podríamos cambiarlo de escala o cambiarlo de ubicación para conseguir cortes de más elementos del modelo. Vamos a probar en este sentido haciendo extrusión de curva y vamos a extruir las tres curvas que acabamos de trazar. Damos Enter y asignamos una distancia lo suficientemente grande como para que atraviese a todo el modelo. Crea las mallas y observamos el modelo en otra vista, como por ejemplo la vista en perspectiva. El modelo no está totalmente atravesado, pero tiene la suficiente medida, todo lo que hemos hecho con las superficies, como para que lo atraviese con solo correrlo. Pasamos a una operación booleana, vamos a la cascada sólidos,
pedimos partición booleana y seleccionamos las superficies a partir, asignamos con qué elementos se va a dar esa partición. Observemos si podemos ir borrando parte de lo que no necesitábamos. Saquemos las dos curvas extruidas para ver cómo va quedando el modelo. El nivel de abstracción del modelo es alto, pero nosotros podemos ir imaginando qué cosas contiene un pabellón y qué parte de este modelo que vamos consiguiendo nos puede servir para definir, por ejemplo, un acceso, una carpintería, qué lugares puede ser ocupado por otros elementos que contiene un pabellón. Por ejemplo, entrepisos, circulaciones verticales y demás. Entonces uno se va imaginando y va incorporando otras formas, o bien seguimos en la heurística de mover algún elemento con respecto al otro, tratando de conseguir formas arquitectónicamente más interesantes. Lo que hemos preparado es una serie de modelos a partir de los mismos elementos, cómo va variando la posición relativa de uno respecto al otro, la ubicación relativa, la escala, y podemos hacer una comparación entre los modelos obtenidos para elegir cuál es el más apropiado a nuestra intención de diseño. Por supuesto que esto es un ejemplo de procedimiento. No estamos diciendo que esta sea la mejor ni la única manera de trabajar. Es un procedimiento posible, el procedimiento heurístico, en donde cuando uno está en la búsqueda, en la exploración de encontrar morfológicamente algo agradable o posible de ser desarrollado con otros elementos que van a enriquecer la forma, es la etapa que continúa, que sigue a esta etapa. Presentamos ahora una comparación entre varios de los modelos que hemos preparado para observarlos tanto en perspectiva como en vista frontal. Para poder tomar una decisión sobre cuál es el mejor modelo que nos puede servir para desarrollar. Para tener una comparación completa, agrupamos todos los modelos para observarlos simultáneamente. En este momento elegimos alguno que nos parezca interesante para desarrollar, que nos ofrezca lo que estamos buscando como intención de diseño, y vamos a darle la proporción final con respecto a la caja de proporciones que habíamos planteado al principio. Este modelo es completamente desproporcionado con respecto a las medidas requeridas de entrada. En este caso vamos a tomar el primer modelo de abajo a la izquierda para demostrar cómo hacemos un cambio de escala y que el modelo calce en la caja de proporciones buscada desde el comienzo del trabajo. Si hacemos la comparación en vista frontal del modelo elegido con respecto a la caja de proporciones, al prisma de proporciones, vemos que realmente la altura general del modelo elegido supera ampliamente la altura de la caja, y lo mismo ocurre con la longitud. Sin embargo, contamos con un procedimiento que nos permitirá proporcionar a la caja, a la dimensión de la caja, lo que hemos elegido como forma. Lo observemos en planta, hacemos la comparación del objeto que estamos desarrollando con respecto a la caja, y lo observemos también en perspectiva. Realmente hay mucha diferencia entre el tamaño de lo que hemos conseguido y la caja. Vamos a utilizar un comando caja delimitadora. Seleccione los objetos a delimitar con una caja y vamos a elegir las tres primitivas sin necesidad de seleccionar el plano de asiento, el plano del suelo. El conjunto de objetos es encerrado dentro de una caja. Lo que vamos a hacer es llevar esta caja lo más
próxima posible en tamaño, en escala, a la caja con las medidas requeridas de 30 por 60 y por 15. Muy probablemente no va a ajustarse completamente, pero nos vamos a aproximar bastante. Vamos a usar ahora el comando escalar. Vamos a traer este conjunto de objetos a que coincidan en un punto base para la escala con la caja. El plano por el momento no nos hace falta, lo llevamos hacia otro lado y el comando que vamos a usar es escalar. Nos aseguramos que esté activa la capa de primitivas de sólido, que son los objetos que queremos escalar. Vamos a congelar la capa de la superficie de corte, que es donde se ha gestado la caja delimitadora. Vamos con el comando escalar, elegimos los 3 objetos a escalar, los seleccionamos, activamos la caja delimitadora, damos enter, tomamos como punto base el vértice común. El primer punto de referencia va a ser este y el segundo punto de referencia del prisma auxiliar de proporciones. Borramos la caja delimitadora, podemos frizar el prisma de proporciones. En lugar de borrar el prisma de proporciones para que tengamos una referencia respecto a dónde estamos, con control shift vamos a borrar algunas de las superficies del prisma de proporciones. Y observamos que no será perfecto, pero está bastante aproximado lo que estábamos buscando. La forma ha calzado, salvo en la altura, que podemos hacer algún ajuste luego, pero ha calzado bastante aproximada dentro del prisma de proporciones.